El curso se llama pues formulación, evaluación y gestión de proyectos, ¿no? En la primera clase de la semana pasada hicimos un prólogo. A ver, está entrando acá Soldevía Palomino. Soldevía Palomino. Pero ella ya había ingresado. Bueno, ok. Habíamos hecho una recopilación, habíamos explicado todo lo que comprende el CIALBOS, tanto en la Ramírez, está ingresando Ramírez, Yokia, a ver, Ramírez sí lo tenía como falta. Ok. Entonces, el curso pues se llama Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos. ¿Qué cosa va a comprender este curso? Todos los proyectos, desde que nacen hasta que culminan, hasta que está en marcha una carretera, un colegio, un hospital, un sistema de agua, desagüe, etc. A ver, está ingresando Chacón Contreras. Chacón Contreras. Pero ya lo tenía presente, ¿no? Se le fue la señal. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer esto? Porque todos vamos a hacer proyectos en nuestra vida profesional, sea en el sector privado o sea en el sector público, es donde más se ven los proyectos, ¿no? Los proyectos en el sector público, habíamos dicho, que son todos aquellos proyectos que requieren los pobladores, las ciudades, las capitales de departamento, los distritos, las comunidades, etcétera, siempre es lo que se denominaba la famosa brecha fiscal. Entonces, la brecha fiscal está conformada por todos aquellos proyectos o necesidades que son necesarios de realizar para solucionar problemas. Que falta una carretera para llegar a un pueblito muy alejado. ¿Por qué? Porque en ese pueblito no hay manera como sacar sus productos, sus sembríos, etcétera, ¿no? Entonces tienen que sacarlo pues en camiones, por trochas, qué sé yo, y a veces es hasta complicado o llevarlo pues a golpe de, qué sé yo, lomo de mula, de burro, qué sé yo, para llevarlo a un sitio donde llegue el transporte, ¿no? Entonces todo eso es complicado. Y hacer un hospital en un sitio donde donde lo necesita, donde no lo hay, también es una necesidad. Hacer una comisaría donde se necesita porque hay pues mucho delincuente, también es una necesidad. Proveer de agua, de desagüe o electrificación a un pueblo joven, a un naciente, digamos, es una necesidad, ¿no? Hacer un puente en un determinado sitio también es una necesidad. Todos son proyectos muy, muy necesarios de realizar y conforman la famosa brecha fiscal, ¿ok? ¿Qué es la brecha fiscal entonces? Es el conjunto de todos los proyectos que tienen que realizarse para, de alguna manera, completar las necesidades de la población. Nunca se va a hacer eso, sí, nunca se va a hacer, pues, porque toda la vida falta plata en el Estado y además nunca terminan de aparecer nuevas necesidades, ¿no? ¿Ok? Se hizo un hospital, ok, creció la población y el hospital quedó chico, entonces hay que hacer otro hospital más grande, ¿no? O otro al costado, no lo sé, ¿no? Se hizo una comisaría, también quedó chica, etc. Se hizo un colegio, igualmente quedó chico, o la población creció, hay que hacer otro colegio, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, todos nosotros necesitamos conocer la formulación y evaluación y gestión de proyectos. Eso es en el sector privado. Pero en el sector, perdón, el sector público, ¿no? O sea, para el Estado. ¿Qué son obras del sector público? Habíamos dado unas siglas. ¿Alguien me puede decir para ponerle su nota cuáles son esas siglas con las que se conocían los proyectos públicos? Género era PIP. PIP, correcto. Proyecto de inversión pública. Correcto. ¿Cuál es tu apellido? Custodio. Custodio. Uy, Custodio, tú ya tienes nota. Aquellos que ya tienen nota,
En lo posible, traten, por favor, esperar un ratito a que contesten los que no tienen nota, porque durante el primer parcial van a tener pues una nota y en el segundo parcial, cuando comencemos el segundo parcial, durante todo el lapso del segundo parcial, también tendrán una segunda nota y ese promedio es la nota de actitudinal. Entonces ya los que intervinieron ahora, ya no les voy a poner nota en este parcial, ¿no? Porque ya tienen su nota. Y digamos, pero sí pueden intervenir, por supuesto, cuando hago la pregunta y no contestan los que todavía no lo han hecho, entonces intervienen. Pues da un ratito, no intervienen y ya hacen su participación, ¿no? Ok, pero muchas gracias, Jacqueline, ¿ah? Está bien. Sí, PIP, Proyecto de Inversión Pública, son los proyectos, pues, que hechos por el Estado. ¿Alguien me podría decir, y por qué, cómo se conocen o por qué se les llama proyecto de inversión pública? Con sus propias palabras, con su digamos, su concepto. ¿Por qué le llamamos proyectos de inversión pública? Por favor, los que todavía no han intervenido. Son preguntas muy simples, por favor pregunten. Si la respuesta la dan mal, sencillamente no les pongo nota. La siguiente vez les pondré nota, ¿no? Entonces, pero la idea es que ustedes participen, porque si hasta el final no han participado, yo después comienzo a hacer las preguntas porque tengo que tener notas. Y si no me responden porque sencillamente no quieren responder, tienen miedo, tienen temor, qué sé yo, ¿no? O no quieren hacerlo, ¿no? Yo les pongo pues su nota desaprobatoria, ¿no? ¿Ok? Entonces, por favor, traten de intervenir cada que hacemos unas preguntas simples, ¿no? En las últimas 2 clases yo voy a hacer las preguntas a todos aquellos que no han intervenido. En las últimas 2 clases del primer parcial, lógicamente, antes de dar el examen. Muy bien. Entonces, ¿por qué le llamamos proyectos públicos a los PIP? Nadie. A ver que me contesten aquellos que sí y han intervenido. Porque, ingeniero, porque el Estado es el que invierte con el dinero de los peruanos. Correcto, correcto, correcto. ¿Cuál es tu apellido? Tú ya has intervenido, ¿no? No, Pérez Flores. Ah, Pérez Flores. Las preguntas tan elementales, ¿no? ¿Por qué son proyectos públicos? Porque lo hace el Estado, pues con la plata del Estado, o digamos, hace préstamos de entidades extranjeras o de ONG, o hace un contrato con una entidad privada y en forma paralela hacen el proyecto, ¿no? Ok. Entonces, por eso necesitamos conocer nosotros la formulación, evaluación y gestión de proyectos. Y se divide en 3 partes que las vamos a ver durante el proceso del proyecto. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver el ciclo de vida del proyecto, o sea, todo el proyecto, desde que nace hasta que termine, pero en un esquema que yo le llamo el esqueleto, ¿no? Y durante todo el curso vamos a hacer el desarrollo, pero un esqueleto que quisiera que ustedes se lo graben en la mente porque es muy importante, pues esa es la vida desde que nace un proyecto hasta que termina sus 4 etapas. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, cuando decimos formulación es cuando se formula, o sea, cuando recién nace el proyecto y hay que formularlo, hay que darle forma, ¿no? Por eso se llama formulación. Y evaluación es evaluar si el proyecto es realizable o no es realizable. Y la gestión, gestionarlo pues ante ¿Ante quién gestionaríamos los proyectos públicos, por ejemplo? Alguien que me responda, los que todavía no han respondido, todavía no tienen nota. ¿Ante quién haríamos la gestión? En principio, digamos, ¿quién lo autoriza en el Estado? ¿Quién da la plata en el Estado? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas? Correcto, el MEF. ¿Cuál es tu apellido?
Pumayauri, Toribio. Perdón, Pumayauri, ¿no? Sí. Pero tú ya tienes nota también. Bueno, está bien, Pumayauri, gracias, ¿ah? Por favor, atentos los muchachos, o sea, atentos todos, por favor, sigan las clases, intervengan, pregunten. Las preguntas también yo las califico si es que pues son preguntas que ayudan a clarificar temas, ¿no? Encantado yo de resolverlas. Me contento cuando me hacen preguntas, porque sé que están interesados en el curso, están tratando de aprender. En este momento lo que ustedes son todavía estudiantes, ¿no? Pero ya están en el último ciclo, están con un pie afuera, ¿no? Ya van a ser profesionales y hay que hacer las preguntas cuando uno todavía es estudiante, porque cuando uno sale a la vida profesional, al principio harás una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, pero ya después a ti mismo te va a dar vergüenza hacer preguntas porque dirás, pues caramba, pucha, que haciéndole preguntas a los ingenieros, y estos patas pensarán de que, caray, yo no estudié, pues no, yo me la pasé de largo, o sencillamente mi universidad no me enseña, etcétera. Pues no, entonces es importante, hagan todas las preguntas que crean convenientes, malas, buenas, regulares, no hay problema, son estudiantes, para eso están acá en la universidad, para aprender, ¿ok? Entonces, pues, nuestra semana 2 va a ver el tipo y ciclo de vida del proyecto. Ese es el título, ¿no? Y el resumen de lo que va a comprender es, ¿no? Aquí tenemos tipo y categoría de proyecto. O sea, vamos a ver tipos de proyectos y categorías. Es una manera de clasificar a los proyectos. Lo vamos a ver en un ratito más. Ciclo de vida, o sea, desde que nace, cómo nace un proyecto, cómo se ejecuta un proyecto, cómo se entrega un proyecto y cómo se le hace un seguimiento al proyecto. Por eso dice acá 3 fases de intervención, de inversión. Algunos hablan de 4 fases, pero dejémoslo en 3 fases. ¿Ok? La inversión privada. A ver, que algunos de los chicos que todavía no han intervenido, ¿quién hace las inversiones privadas? El Estado hace las inversiones públicas. ¿Quién hace las inversiones privadas? Si alguno de ustedes tiene dinero, o su padre tiene dinero, o un familiar tiene dinero, y hacen un edificio para vender departamentos, ¿es una inversión pública o privada? Privada. Por supuesto que es privada, porque no la estás haciendo con plata del Estado. Por favor, estén atentos a las clases y a las preguntas que se hacen, ¿no? Es tan simple, no tengan temor de responder, ya les he dicho, si responden mal, regular, bien, no hay ningún problema si la hacen mal, porque son estudiantes y se clarificará acá en donde, digamos, has cometido un error, ¿no? Y si está bien, pues te felicitaremos. Si está regular, te diremos hay que mejorar en esto. Pero hay que responder, no tienen que quedarse callados ahí, o sea, eso me preocupa a mí, o sea, no responden nada, nada. Eso me preocupa. ¿Ok? El alumno que me respondió que es una inversión privada hacer un edificio de departamentos, ¿cuál es su apellido? Portugal Díaz, ingeniero. ¿Perdón? Portugal Díaz. Portugal. Bueno, tú ya has intervenido también, Wilmer, muchas gracias. Ya tiene nota, pero está bien porque nadie responde de los que todavía me faltan y me faltan bastantes. Bueno.
Entonces, una de las formas de clasificar los proyectos es por el tipo de proyecto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los diferentes tipos de proyectos, por ejemplo. Por el grado de dificultad, o sea, cuán difícil es hacer un proyecto, ¿no? Puede ser un proyecto simple o un proyecto complejo, ¿no? Por ejemplo, pregunto, ¿hacer un colegio sería un proyecto simple o complejo? Contesten, por Complejo. favor, muchachos. ¿Perdón? Complejo. ¿Por qué sería complejo? Construir un colegio es una cosa tan sencilla, ¿no? La hago, creo, con la mano izquierda y con un solo ojo, como constructor. No hay nada de complejo ahí. Complejo es hacer un hospital, complejo es hacer una central nuclear, complejo es hacer algo que es muy difícil de realizar. Hacer un colegio, hacer una casa, hacer un edificio, son las cosas más simples de la vida, en la construcción, en la ingeniería, ¿no? ¿Cuál es tu apellido, perdón? Camargo. ¿Perdón? Camargo, ingeniero. Camargo. Pero ya sabes, por favor, que se quede grabado, ¿no? Por la, digamos, ¿en qué consiste? Que si es complejo o simple. En hacerlo, pues, o sea, en la construcción. Hacer colegios se hacen, pues, a cada rato y por todos lados, ¿no? Es una construcción muy, muy elemental hacer un colegio, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí en Perú nosotros tenemos por Ancón más o menos una central nuclear que es para producción de medicamentos especiales, ¿no? Parece mentira, yo alguna vez me sorprendí también que había médicos nucleares. Tengo un compañero de estudios de mi promoción del colegio que es médico nuclear y trabaja en el Hospital Naval de la Marina, ¿no? Le digo, oye, ¿qué cosas haces tú? ¿Qué cosas tú eres médico para curar astronautas? No, me dices que hay especialidades que se atienden con curaciones, medicaciones y sistemas nucleares. Ah, bueno, le digo, está bien, me parece muy bien. Entonces aquí en Perú hay pues una pequeña central nuclear, pero no es para producir bombas nucleares ni cosas, sino para producir medicamentos. A ver, está ingresando acá. Quiñones, a ver, Quiñones. ¿Estaba presente Quiñones? No. Quiñones, no estaba presente. Ok. Ya. Entonces, ese es un sistema muy complejo. No se hacen pues a cada rato esas. Hacer un hospital también es complejo. ¿Por qué? Porque tiene instalaciones muy complejas, muy difíciles que normalmente no se hacen. Por ejemplo, hacen el ambiente para rayos X, las paredes son de concreto armado y hay que ponerles unas planchas aceradas especiales en el centro de la pared de concreto para evitar que fuguen las radiaciones hacia afuera, ¿no? Tienen sistemas de aire comprimido, tienen sistemas de oxígeno en tuberías, tienen, etcétera, ¿no? O sea, tienen hidrógeno también líquido y gaseoso, digamos. O sea, tienen instalaciones muy, muy complejas los hospitales, ¿no? Las mismas salas de operaciones son salas que se tienen que habilitar igualmente con sistemas de aislamiento acústico, ¿no? Porque el doctor cuando está operando no puede tener ningún ruido desde afuera, ¿no? Sistemas muy, muy especializados. Sistema dentro de la misma sala de operaciones debe haber un sistema especial de asepsia. ¿Qué cosa es asepsia? Eliminar en forma, digamos, programada todos los microbios, bacterias, etcétera, ¿no? Ese es un sistema complejo. Hacer un túnel también es una obra compleja, ¿no? Hacer una casa, un edificio, una papaya, pues, ¿no? Cuando ustedes salgan a la vida profesional,
hacer edificios, hacer casas, hacer, qué sé yo, hasta centros comerciales, hacer carreteras, caminos, son las cosas más fáciles de hacer dentro de la construcción, ¿no? No es nada del otro jueves. ¿Okay? Entonces está claro el tipo de proyecto por su grado de dificultad, simples y complejos. Siguiente clasificación de tipo de proyecto. De acuerdo de dónde viene el capital. Públicos son los que el Estado pone la plata. Privado, donde el sector privado pone. ¿Quién es el sector privado? Todos los inversionistas. Tú quieres hacer un hotel en Paracas, ¿no? Es el sector privado quien hace esto, ¿no? Hay empresas muy grandes, la Hilton, el Grupo Brescia, qué sé yo, diferentes empresas hoteleras que hacen hoteles. Quiero hacer un hotel 5 estrellas también en Ica, porque el de las dunas ya me quedó chico, qué sé yo, quiero hacer otro hotel, ¿no? Entonces, eso es inversión privada, el Estado no interviene para nada, ¿no? Proyecto mixto. También hablamos de proyectos mixtos, donde interviene el Estado e interviene el sector privado. Hacen un contrato y esto es ahora ya está en boga, esto desde el año 2015 para adelante, y está formado por las APPs. ¿Alguien me podría decir qué cosa es una APP? Asociación Público-Privada. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? García. García. Muy bien. García Fernando, ¿no? Sí. Muy bien, Fernando. Claro, esa es una asociación pública-privada, que existen pues ya bastantes. Digamos, las asociaciones público-privadas se forman con el sector privado, quien pone mayormente el dinero, normalmente pone un 70% y el Estado pone un 30%. Pero de acuerdo a las normas, lo vamos a ver más adelante, el sector privado puede poner hasta el 98%, que es ya casi el 100%. Le deja un 2% para el Estado porque el Estado de alguna manera tiene que tomar responsabilidad de ese proyecto. Acá está entrando Fernanda Hernández. Saavedra Fernanda. Ok. ¿No? Entonces, hay 3 tipos de proyectos entonces de acuerdo a la procedencia del capital. Ok. Ciago. A ver, está entrando aquí Arosti Espinosa. Arosti Espinosa ya estaba presente. Vamos a darle a admitir. A ver, hago una preguntita simple de acuerdo a estos tipos de procedencia de capital. Yo habilito un terreno que he comprado, habilito un terreno para vender, ¿no? Hacer una urbanización y vender lotes de terreno. ¿Esta es una inversión pública o privada de acuerdo a la procedencia del capital? Por favor, los que todavía no han intervenido. Tengo un terreno, o por último tengo un terreno que heredé de mi familia cerca a la ciudad, lo habilito para hacer lotes de terreno para construir casas y lo vendo como lotes de terreno. Es un proyecto privado o público. Privado, ingeniero. Privado, correcto. ¿Por qué? Porque estás actuando con plata que no es del Estado, ¿no? Es plata del sector privado, tuya, te la prestaste, lo que sea, pero no usas la plata del Estado. ¿Cuál es tu apellido? Ramírez Yocya. ¿Perdón? Ramírez Yocya. Ah, ya, Julio César. Ya, ok, Julio César. Definitivamente, cuando no es plata del Estado es inversión privada. Y cuando es una combinación entre el Estado y, vamos a suponer, una carretera. El sector privado le interesa hacer una carretera, ¿no? Pero con el Estado no tiene dinero para hacer esa carretera, entonces el sector privado, grandes inversionistas que tienen mucho billete, mucho dinero, hacen la carretera
y hacen un contrato con el Estado para, digamos, a 50 años poner su peaje y recuperar su dinero, y también les pagan otra parte en bonos, ¿no? Entonces, eso es una asociación pública-privada. Interviene el Estado, interviene también el sector privado. ¿Okay? Otro tipo de clasificación de los tipos de proyectos, de acuerdo a la experimentación. O sea, un proyecto puede ser experimental y un proyecto normal. Hacer, por ejemplo, lo que está ahora de moda. Hacer un proyecto para fabricar vacunas. ¿Sería un proyecto experimental o un proyecto normal? Experimental, ingeniero. Correcto, porque no es normal, pues nosotros no hacemos vacunas acá. ¿Cuál es tu apellido? Legua. 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 Muy bien, Legua. Ok. Algo que estás haciendo recién por primera vez es un proyecto experimental, porque no sabes inclusive si va a ser productivo, va a ser viable o no. Eso es un experimento, ¿no? Y algo normal, por ejemplo, voy a hacer un proyecto para hacer un colegio, voy a hacer un proyecto para la irrigación digamos, de la población, de algún sitio, hacer una represa, un proyecto de canales, etcétera. Es un proyecto normal. Poco complejo para construirlo, pero es un tema normal. No es nada experimental. Otro tipo de clasificación de tipos de proyectos, ¿no? Por el sector, o sea, el sector que, digamos, le interesa hacer este proyecto, ¿no? Puede ser el sector construcción, que depende de quién, por ejemplo. A ver, alguien que me diga el sector construcción, ¿de qué ministerio depende? ¿De qué ministerio depende la construcción? Por ejemplo, hacer una escuelita, hacer una, o sea, construcción, pues no hacer un, qué sé yo, Ingeniero, una... ¿del ¿Perdón? Ministerio de Economía y Finanzas? No, ese es el que da la plata. El Ministerio de Vivienda, Del ingeniero. Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento también se llama. Ese es el ministerio que ve todas las construcciones, como su nombre lo dice, vivienda, construcción y saneamiento. Si hago una carretera, ¿de qué ministerio depende? Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ingeniero. No. Ministerio de Ministerio de Transportes. Ministerio de Transportes. ¿Quién me dijo transportes? Quiñones. Quiñones. Bueno, ok. ¿No? Entonces, es de acuerdo al sector. Puede ser, vamos a suponer que hago una electrificación en un pueblito rural que no tenía luz. Le pongo energía, ¿no? ¿De qué ministerio depende? Energía y minas, correcto. ¿Cuál es el apellido del primer chico que me respondió? ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Perdón? Uno por uno, por favor. Pardo, ingeniero. Pardo. Bueno, ok. Joan. Entonces, de acuerdo al sector, pues, puede darse, digamos, construcción, energía, minas, transformación, agricultura, industrial, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y de acuerdo al ámbito, el ámbito es lo que comprende, ¿no? A quién abastece, a quién le da, ¿no? Puede ser un proyecto fomentado por ingeniería, puede ser un proyecto fomentado por la parte económica, puede ser un proyecto fomentado por el área fiscal de una ciudad, de una provincia, etcétera. Puede ser fomentado por el área legal, puede ser fomentado por el aspecto médico, puede ser fomentado por las matemáticas,
artísticos, literarios, tecnológicos, informáticos, etcétera. Por el ámbito es lo que comprende, ¿no? Lo que a quién le da beneficio el proyecto. ¿Sí? Orientación, ¿a qué se refiere? ¿No? Si los proyectos, o sea, lo que rinden los proyectos, lo que son los proyectos. Hay proyectos que son productivos, ¿no? Como por ejemplo un proyecto de, qué sé yo, de sembrío de quinoa, por ejemplo. Es un proyecto productivo. Un proyecto de sembrío, por ejemplo, en las laderas de los cerros, ¿no? De eucalipto, proyecto de producción para maderas, ¿no? Y así, ¿ok? Entonces, pues aquí también están metidos, ¿no? Los educativos, ¿no? Proyectos educativos, ¿no? Por ejemplo, proyecto para dotar de tablets, computadoras a todos los chicos que no los tienen. Ese es un proyecto de orientación educativa, ¿no? Sociales son aquellos que su función es, de alguna manera, solucionar los problemas de la población del tipo social. Falta, por ejemplo, de alimentos, falta de comedores populares, etcétera, ¿no? Comunitarios, ¿no? Comunitarios son aquellos que se hacen en las comunidades, ¿no? Para que la gente tenga un mejor auxilio en todos sus temas, ¿no? Y de investigación, que es lo que no se hace y debiera hacerse, ¿no? Son proyectos, pues, orientados hacia la investigación. Todos debemos ser investigadores de alguna manera, ¿no? Porque esa es la única manera de salir adelante. Y de acuerdo al área de influencia, pueden ser supranacionales, internacionales, nacionales, regionales o locales, ¿no? Entonces, internacionales, pues son, como su nombre lo dice, internacionales, que son proyectos que vienen para abastecer y hacer inversiones en el Estado, en el Perú. Supranacionales son proyectos en los cuales, pues, el Estado da intervención a, digamos, la inversión peruana, extranjera, etcétera, ¿no? Y nacionales son los proyectos netamente nacionales, ¿no? Hacer un colegito, hacer una comisaría, una carretera, etcétera, es un proyecto nacional. Regionales y locales. ¿Qué es una región? Por ejemplo, ¿qué es una región y qué? ¿Cuántas regiones tiene, por ejemplo, el Perú? ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 32. ¿Perdón? Está ingresando Brenda Flores. Brenda Flores. Flores, Brenda. 24, ingeniero. 24, por supuesto, eso lo han llevado ustedes en geografía, en segundo año de media, y digamos, y cada departamento tiene una región. Por lo tanto, ¿cuántas regiones son? 24. 24 regiones. La región, ¿cuál es tu apellido? Portugal Díaz, ingeniero. ¿Perdón? Portugal Díaz. Ah, pero tú ya has intervenido, ¿no, Portugal? Sí, ingeniero. Ya, ok. Pero gracias por tu aporte. Son 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Callao, ¿no? Tiene casi rango de departamento. En algún momento lo harán departamento, me imagino, no lo sé. Bueno, entonces, esos son los gobiernos regionales. En Ica tenemos un gobierno regional porque es el departamento. ¿Y qué cosa ve el gobierno regional? Todas las necesidades del departamento, no solamente de ahí de Ica, pues no de la misma ciudad de Ica y su población y sus chacras, ¿no?
ve Palpa, ve Nazca, ve Pisco, ve Chincha, etcétera, ¿no? O sea, el gobierno regional se encarga de todas las necesidades del departamento. ¿Y qué cosa es un gobierno local? Es una municipalidad, que puede ser la municipalidad de Ica, puede ser la municipalidad del distrito de Los Aquijes, puede ser la municipalidad del distrito de Santiago, etcétera, ¿no? O sea, esos son gobiernos locales, ¿no? Y los gobiernos regionales dependen de los ministerios, ¿no? O sea, cualquier cosa que van a gestionar, quieren gestionar una carretera, se van al Ministerio de Transporte. Quieren gestionar un colegio, se van al Ministerio de Educación. Quieren hacer la construcción de una comisaría, se van al Ministerio del Interior y también al Ministerio de Vivienda y Construcción. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta es una clasificación de tipos de proyectos, ¿no? De acuerdo a diferentes tratativas que se les da, ¿no? Categorías de proyectos. Entonces, este es otro tipo de clasificación de los proyectos. Hemos visto los tipos de proyectos, ahora vemos categorías de proyectos, ¿no? Cuentan con un propósito, por supuesto. Yo hago un proyecto, la gran mayoría de los proyectos tienen un propósito. Si hago una carretera es para conectar pueblitos que no las tienen las carreteras, ¿no? Se ajusta un plazo, perdón, se resumen en objetivos y metas, por supuesto. Voy a construir un hospital, mi objetivo es construir el hospital y su meta es hacerla pues en un tiempo adecuado y tener la plata necesaria. 3. Se ajustan a un plazo, por supuesto. Todo proyecto tiene un plazo de acuerdo a la programación que se establece desde el inicio del proyecto, ¿no? Cuentan con una fase de planificación, una de ejecución, una de control y otra de entrega. Esto es la vida del proyecto, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Se orientan a la consecución de un resultado. Ya lo dijimos más adelante, cuando dijimos objetivos o metas. Todo proyecto tiene un objetivo y ese objetivo es el que nos orienta a la consecución de un resultado. Si yo proyecto hacer una escuelita, pues mi objetivo o resultado, consecución de resultado, es que la escuelita se culmine bien y entre en funcionamiento. 6. Involucran personas que actúan a base de responsabilidades, por supuesto, ¿no? Están el alcalde, están el gerente regional, etcétera, siempre, y la comunidad misma que, digamos, tiene representantes, ¿no? De cada uno de los proyectos que hacemos. ¿Okay? 7. Se ven afectados por incertidumbres. Todo proyecto, hemos dicho cuando iniciamos el curso la semana pasada, todo proyecto tiene riesgos y como tal, estos riesgos, ¿de dónde aparecen? De las incertidumbres, ¿no? Terminaré el proyecto, me alcanzará la plata, es una incertidumbre, ¿no? Es un riesgo, efectivamente, finalmente, si te va a alcanzar o no la plata, porque en el camino nacen otras necesidades o por la inflación, etcétera, ¿no? O también habrá cambio de gobierno, pucha, que ahora que vienen los nuevos gobiernos, ¿no? ¿Me permitirá concluir mi proyecto? Es una incertidumbre, ¿no? ¿Ok? El clima, ¿no? Habrá, digamos, corriente del Niño este año que me permita terminar mi carretera en la zona norte. Es una incertidumbre y como tal un riesgo, ¿no? O sea, todo proyecto tiene incertidumbres, ¿no? ¿Ok? Y, digamos, el último tema de categorización de los proyectos es, están sujetos a un seguimiento y monitoreo. O sea, todo proyecto, yo les dije cuando comenzó la clase pasada, dentro de los proyectos para mí, los temas más importantes son el control y seguimiento, ¿no? De todo proyecto. ¿Qué cosa es el control y seguimiento? Controlar que todo lo que has planificado, lo que has programado se cumpla, tanto en plazos, tanto en ejecución, tanto en plata, economía. ¿Okay? Y esto es lo que quiero que se graben en la mente, ¿no? Que lo tengan ya grabado en su mente, que es el ciclo de vida del proyecto.
Y después vamos a desarrollar cada una de estas 3 etapas bien marcadas, ¿no? La primera etapa del proyecto es la preinversión. La segunda etapa es la inversión y la última etapa es la postinversión, ¿no? Ok, hablan siempre de una cuarta etapa que es un seguimiento a largo plazo, pero digamos no está metida dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿ok? Entonces, todo proyecto, acá tenemos un gráfico, nace con un inicio. ¿Qué es un inicio? Cuando alguien, por ejemplo, dice, oye, hay que hacer un hospital porque hay una necesidad. Esa es una idea, ¿no? Oye, hay que hacer una comisaría porque aquí pues están sucediendo demasiados actos delictivos y digamos, no hay comisaría cerca, etc. Tenemos que hacer una posta en este distrito porque para auxilios, para primeros auxilios, alguien se accidentó, hay que darle una primera atención médica antes de que llegue al hospital, ¿no? O digamos, alguien tiene un cólico, entonces va a la posta les dan pues ahí sus medicinas necesarias, ¿no? O alguien tiene una presión elevada en su salud, es hipertenso, van y le miden la presión, cosas así de primeros auxilios, ¿no? Cualquier accidente menor también te lo curan ahí en la posta. Te cortaste, qué sé yo, ahí te auxilian, ¿ok? Te vacunan también. O sea, hay que hacer una posta, entonces esa es, digamos, una primera idea, ¿no? Que nace es en el inicio. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? Ya una vez que hemos decidido que tenemos una primera idea y vamos a cristalizarla, vamos a buscar su realización. Entonces, entra por la primera etapa, que es la preinversión, donde interviene el perfil o la prefactibilidad. ¿Qué cosa es el perfil? Hacer un detalle muy somero, muy simple, en qué va a consistir ese proyecto para hacer una posta, una comisaría, un hospital, una carretera, etc. ¿no? Y la factibilidad, ¿no? La factibilidad ya es evaluar el proyecto bajo fórmulas estadísticas, matemáticas, dijimos la clase pasada, el BAN, el TIR, el beneficio-costo, la rentabilidad-costo, etcétera, ¿no? Diferentes alternativas para ver si el proyecto es rentable o no. ¿Ok? Rivas está ingresando. A ver, Rivas ya lo tenía presente o no. Rivas sí ya estaba presente. Ok. Entonces, si pasa estas dos primeras subetapas, porque la etapa es preinversión, pasa prefactibilidad, pasa factibilidad, se analiza y se ve que el proyecto es necesario realizar, contamos con el dinero, etcétera, ¿no? Una vez dado la luz verde, o sea, se da la viabilidad del proyecto, pasa a la siguiente etapa, que es la inversión. ¿Y qué comprende la inversión? Los estudios definitivos. ¿Qué son los estudios definitivos? Hacer los planos definitivos, presupuesto de costo, programación de obra, o sea, elaborar lo que se llama todo el expediente técnico listo para ser concursado, ¿no? Porque todo proyecto debe pasar por un concurso público, cuando es un proyecto público, ¿no? Y digamos, donde intervienen pues varias empresas de acuerdo a su capacidad de contratación, ¿no? Ganan la buena pro y entran a la ejecución, o sea, la ejecución, ¿qué cosa es? La construcción del proyecto. Si es una carretera, construyen la carretera. Es un hospital, construyen el hospital. Es una posta, construyen la posta, ¿no? Ok. Y este proyecto de inversión, perdón, esta etapa de inversión termina con la entrega al usuario. Si hicimos un colegio, se lo vamos a entregar a la alcaldía y la alcaldía a su vez lo recibe con participación del Ministerio de Educación. Si hacemos una comisaría, se la vamos a entregar igualmente al alcalde, ¿no? Y con la participación de un representante del Ministerio del Interior. Entonces ya recibieron la obra, se hizo, ¿no? Y la última etapa, ya la obra entró en funcionamiento. La última etapa, hacerle un seguimiento, se llama postinversión, ¿no? ¿Y en qué consiste? En hacer una operación y mantenimiento. Es decir,
un canal, por ejemplo, para irrigación, que viene desde una presa que está por las serranías, qué sé yo, ¿no? Traigo un canal de irrigación para las determinadas áreas de cultivo, ¿no? Entonces, operación y mantenimiento, hay que enseñarles a operar a los que van a usar esta obra de canalización. Hay que enseñarles cómo funcionan las compuertas, cómo funcionan los desarenadores, etcétera, ¿no? O sea, cómo se abren las compuertas, qué volúmenes hay, etcétera, qué problemas, o sea, todo eso es operación y mantenimiento, ¿no? Esto se hace por un lapso de 5 años normalmente, ¿no? Se le hace un seguimiento de que el proyecto funcione bien, ¿no? Y después, ¿qué cosa se hace? Una evaluación del expediente post-inversión, o sea que es posterior a la inversión, ¿ok? Entonces, en esta etapa de inversión trabaja la unidad ejecutora, porque ejecutan. Y en este de acá, ¿quién trabaja? Trabaja la unidad formuladora, que es la que formula el proyecto. ¿Okay? Y finalmente pasan los 5 años y se da por concluido y ya el proyecto queda en manos pues, de los usuarios. ¿Ok? ¿Está claro, por favor, esto? Si no, me piden, por favor, que les repita, ¿no? Y acá abajo vemos una línea interconectada entre la primera etapa y la tercera etapa, que se llama retroalimentación. Entonces, cuando nosotros terminamos el proyecto, vamos a hacer también un ayuda a memoria de todas las cosas buenas que nos salieron en el proyecto y todas las cosas malas o regulares que no están funcionando. ¿Para qué? Para llevarlo a la primera etapa y tratar de mejorar para la siguiente vez, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, hice una posta y tengo temas, pues, por ejemplo, como que, digamos, el suelo que en el que se construyó no era el adecuado, entonces hay que hacer un mejor estudio de suelo, etc. Todo eso hay que llevarlo como retroalimentación a, digamos, la primera etapa. ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. A ver, hago una preguntita. ¿En qué etapa realizo los planos, la memoria descriptiva, los presupuestos, la programación de obra? En la fase de inversión, Correcto, correcto, porque ahí dice estudios definitivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu apellido? Humayauri Toribio, ingeniero. ¿Perdón? Humayauri Toribio, ingeniero. Pumayauri, ¿no? Sí, Pumayauri. Creo que tú ya has intervenido, Pumayauri, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ok, está bien, Pumayauri, gracias, porque los que no han intervenido, pues no lo están haciendo. Y bueno, tú intervienes, gracias, ¿no? Si voy a ver, por ejemplo, el acta de entrega de la obra, ya terminé la obra y la estoy entregando al usuario, ¿en qué etapa está? En la etapa de post-inversión, ingeniero. No, igual sigue estando en la inversión. Hemos hecho, y la inversión llega hasta entregar la obra. La postinversión es hacerle un seguimiento a la obra, operación y mantenimiento, más, digamos, hacer un seguimiento durante 5 años, por excepción hasta 10 años. ¿Ok? Cuando, digamos, tengo los primeros estudios de un proyecto, ¿no? ¿En qué etapa estamos? Preinversión, ingeniero. ¿Perdón?
Preinversión. ¿Preinversión o inversión? ¿Qué me dijiste? ¿Pre? Pre. Correcto, está bien. ¿Cuál es tu apellido? Lucana. ¿Perdón? Lucana. Lucana Puchura, ingeniero. Lucana Absalón, ¿no? Ya. Sí. Ok. Gracias, Absalón. Sí, efectivamente, en la preinversión, ¿no? Ok. Entonces, creo que está claro. Y les he pedido que esto, por favor, lo graben en su mente, ¿no? Porque es nuestro curso, ¿no? Vamos a ver otra serie de cosas ahí durante el curso, pero este es el ciclo de vida del proyecto, desde que nace hasta que termina. La primera fase es la preinversión, ¿no? Evalúa si es conveniente o no el PIB, o sea, en otras palabras, darle luz verde o no, por lo que es necesario tener los estudios que sustenten el proyecto y si es socialmente rentable, porque hay proyectos que, por ejemplo, no puedes recuperar la inversión, pero socialmente son rentables. Por ejemplo, hacer un hospital, ¿no? Es un proyecto que me va a costar un montonón de plata. Los hospitales son una de las edificaciones más caras por la implementación que hay dentro, ¿no? Entonces, los tomógrafos, qué sé yo, todos los temas, digamos, que rayos X, laboratorios de análisis clínicos, las salas de operaciones, los sistemas que van ahí. Es una edificación muy, digamos, cara. Entonces, ese proyecto nos cuesta un montón de plata, pero si lo hacemos como rentabilidad, no va a ser posible porque el dinero que regresa o retorna no va a alcanzar para cubrir esta cosa. Pero socialmente sí es rentable. ¿Por qué? Porque cumple una función humana para poder dar atención médica a la población que lo necesita, ¿no? Entonces, por eso se dice socialmente sí es rentable, ¿no? Cuando es un proyecto público. Sostenible, vamos a ver más adelante, sostenible es que el proyecto durante toda esa ejecución tenga el dinero necesario para concluir, o sea, sostenerse, ¿no? Y va de acuerdo con las políticas establecidas, de acuerdo, o sea, hay que establecer políticas de ahorro, diferentes políticas, ¿no? De trabajo, etcétera, con el problema de solucionar la brecha de servicios o brecha social. A ver, alguien que me diga, ya hemos hablado como 3, 4 veces de la brecha. ¿Qué cosa es la brecha? Brecha social, brecha de servicio, qué sé yo, como quieran llamarle. ¿Qué comprende la brecha? Es la brecha de servicio, brecha social. Por favor, escucho una voz, pero muy tenue. ¿Me puedes levantar la voz, por favor? O sea, ¿qué es la brecha social o brecha de servicios? Son el conjunto de proyectos que requieren ser ejecutados. Correcto, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho creo como 4 o 5 veces desde la clase pasada y ahora también. Efectivamente, comprende todos los proyectos que no se han hecho y que son necesarios de realizar, ¿no? Para solucionar problemas sociales. Falta un hospital, falta una comisaría, falta una carretera, falta un aeropuerto, todo lo que falta, digamos, ¿no? Una irrigación, una construcción, qué sé yo, de una defensa ribereña, de una defensa del mar, construir puentes, qué sé yo, todo eso comprende la brecha fiscal. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Umayauri, ingeniero. Ok, Pimayauri, tú ya has intervenido. Muchas gracias, porque veo que los otros chicos no están atentos o no quieren intervenir, no lo sé.
Hay varios que me faltan su nota. Entonces, la primera etapa, entonces, ¿no? Hay que hacer unos estudios de tal forma que nos permitan, ¿no? Saber si el proyecto es rentable o no. Y si no es rentable económicamente, ver su rentabilidad social. La rentabilidad social es si brinda un servicio muy necesario para la población. Entonces, así no se recupera el dinero, es rentable socialmente, lo cual da la luz verde o la ejecución, ¿no? En esta fase hace su participación la unidad formuladora. Ojo, ojo. La unidad formuladora es un tema que ustedes inclusive pueden ya ayudar en los diferentes distritos, comunidades, ¿no? La gente a veces no hace los proyectos, a pesar de que tiene plata de los diferentes canon de minería, qué sé yo, diferentes empresas que dan canon, ¿no? Pero no hacen los proyectos porque no tienen una unidad formuladora. ¿Qué es la unidad formuladora? Son técnicos, normalmente ingenieros, los que ayudan a establecer los proyectos que se deben realizar en la comunidad. Hay que hacer una posta, hay que hacer una posta, hay que hacer un colegito para primaria, un colegito. Hay que darle agua, desagüe, hay que darle agua, desagüe, hay que darle electrificación. Entonces, en estos proyectos, digamos, que son necesarios de realizar, muchas veces no se hacen en las comunidades, los distritos chicos, porque no hay una unidad formuladora. La ley dice que sí debe haberla, pero normalmente no existe, pues no hay. Entonces, pero ustedes como estudiantes, eso sería su labor social. La unidad formuladora, entonces, la que formula el proyecto, la que le da forma al proyecto, la que busca los sustentos del proyecto, los que busca los planitos, etcétera, cómo hacerlos, etcétera, en una primera fase. O sea, no es el estudio definitivo, ¿no? O sea, un aproximado más o menos, y lo trabaja inclusive con información, digamos, preliminar, que encuentra pues en las revistas de Medio Construcción, Artinca, el Ministerio de Transportes, el INEI, etcétera. Se las ingenia para buscar la información necesaria y darle forma al proyecto. ¿Ok? Entonces, ahí trabaja la unidad formuladora que se encarga de formular o darle forma al proyecto de preinversión y registrar los PIB en el banco de proyectos. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay un banco de proyectos en los cuales la unidad formuladora lo registra, le da una inscripción y le da un número, ¿no? ¿Y quién se encarga de esto? El invierte.pe, que antes era el SNIP, lo dije yo la clase pasada. El SNIP era el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública, ¿no? Entonces ahora eso ha sido reemplazado desde el año 2016-17 por el invierte.pe, que hace prácticamente lo mismo, pero está mejorando los tiempos, sobre todo para la consecución de los proyectos, ¿no? ¿Y esto a quién le pasa? Toda esta información se la pasa a la OPMI. ¿Qué cosa es la OPMI? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Anoten en algún lado. La OPMI es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, responsable de su evaluación, ¿no? O sea, la OPMI finalmente es la que finalmente consigue la aprobación o no aprobación del proyecto. ¿Y pertenece a quién? Al invierte.pe. ¿Okay? Cuando el proyecto, la OPMI lo declaró viable, ¿no? Lo declaró por la OPMI, ¿no? Se inicia la siguiente fase, que es la de inversión. Esta es la primera, la preinversión, que nace con las ideas. Después viene la preinversión, finalmente, o prefactibilidad, y después la factibilidad. ¿Okay? Y la inversión ya habíamos dicho que es prácticamente la etapa de ejecución, ¿no? Dentro de esta etapa está el diseño expuesto y la ejecución de los PIB. O sea, aquí diseñamos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Los proyectos. Aquí, ¿quién actúa? Aquí era la unidad formuladora. Aquí actúa la unidad ejecutora. ¿Por qué? Porque ejecuta, construye, hace todas las licitaciones, todo el expediente técnico, planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas, presupuesto, programación de obra, etcétera.
ejecuta y termina de ejecutar con la empresa que ganó el concurso, entregan la obra con un acta de recepción de obra y hasta ahí llega la función de la unidad ejecutora y el proyecto de inversión. La postinversión. La postinversión o también se llama postventa en el sector privado. Por ejemplo, las empresas privadas hacen un edificio para vender departamentos, ¿no? Hacen un edificio de 20 pisos con 2 departamentos por piso, entonces son 40 departamentos, ¿no? Entonces venden los departamentos, qué sé yo, tienen una etapa de entrega programada, qué sé yo, pueden demorarse 2 meses en entregar los departamentos de todos los 40 departamentos y después viene la etapa de postventa, que está dentro de la postinversión. ¿Qué significa esto? Tienen todo un equipo, ya el equipo de construcción de la empresa que hizo ya se fue. Ahora tienen un equipo para levantar observaciones cuando entregan los departamentos, ¿no? Digamos, te vendieron un departamento, tú entras a tu departamento, te hacen tu entrega, todo, pero no te diste cuenta de que como estaban todas las llaves cerradas, cuando abriste la llave el agua, apareció una filtración, por ejemplo, en la pared. Tú de inmediato comunicas y la empresa constructora, calladita la boca, viene, repara, pica, lo que tenga que hacer y tiene que dejar tal y como estaba. Está pintadito, todo, ¿no? Tú no pagas un centavo. O sea, ese es el sistema postventa. Pero en el sector público, esto se llama postinversión. ¿Por qué? Porque es posterior a la inversión y le hacemos un seguimiento. Hicimos una represa, vamos a hacerle un seguimiento por 5 años que funcione bien la represa, ¿no? Hacemos un colegio, también le hacemos un seguimiento por 5 años, que el colegio funcione bien, no tenga problemas de rajaduras, etcétera, asentamientos estructurales, vaya a saber los diferentes problemas, que tenga su agua, su desagüe en forma adecuada, su electrificación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la etapa de postinversión, que en algunos casos también comprende la de operación y mantenimiento. Por ejemplo, hice una carretera, entregué la carretera al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero posterior a eso le hago un seguimiento por 5 años, que le hagan su mantenimiento adecuado, que donde haya, pues, digamos, problemas por lluvias, nieve, qué sé yo, se arreglen de inmediato. Entonces, eso es un sistema post-inversión en el sector público y postventa en el sector privado. Entonces, la inversión privada, ya hemos dicho, ¿quién hace la inversión privada? La hace el sector privado con su dinero, ¿no? Y digamos, pero digamos el Estado peruano también, pues, ya les he dicho yo, comenzó en el 2008, pero a partir del 2015, 2016 se oficializó ya la participación del sector privado en asociación con el sector público para las APP, ¿no? La asociación público-privada. Pero antes de eso, el sector privado de alguna manera también intervenía. Por ejemplo, dice, en la década de los 90, el Estado peruano emprendió un proceso de promoción de la inversión privada. O sea que el Estado peruano necesitaba la plata del sector privado, ¿no? Parece mentira. El sector privado invierte mucho más que el sector público. Es la ley de Pareto. ¿Saben lo que es la ley de Pareto o no? ¿Alguien conoce? ¿Puede decir? Lo van a escuchar mucho en su vida profesional, la ley de Pareto. La ley de Pareto es un axioma formulado en el cual se dice que las participaciones son 80-20. ¿Qué cosa es 80? 80% uno y 20% el otro. En este caso, la inversión pública con respecto a la inversión privada, el sector privado hace mucho más. ¿Cuánto mucho más? El 80%, ¿no? El sector público solamente... Muchos dirán, oye, pero si el sector público es el que hace las carreteras, el que hace los colegios, hace los hospitales, las postas, qué sé yo.
Sí, pues, pero el sector privado pues construye mucho más. Construye mucho más. O sea, la inversión en cuanto a dinero, etcétera, hace todo lo que es pues edificios de departamentos, edificios de oficinas, clubes, todo eso es inversión privada. Ok. Los ejes centrales de este proceso de promoción se canalizaron a través de las privatizaciones de las empresas públicas. O sea, en los años 90, el amigo Fujimori, ¿no?, privatizó la mayor parte de las empresas. Por ejemplo, acá en Lima, la energía que era de Electrolima, que era el Estado, la privatizó y la compraron pues Edelnor y Luz del Sur, ¿no?, los chilenos, ¿no? Privatizó el sistema, por ejemplo, de este señor que participó pues en las elecciones, ¿cómo se llama? El gordito, que le dicen Porky. Él, por ejemplo, compró todo lo que es Perú Rail. Perú Rail es todo el transporte en trenes desde Cusco hasta Machu Picchu, ¿no? Y así privatizó la telefonía, por ejemplo, ¿no? La telefonía en ese entonces era, ay, ¿cómo se llamaba? Las empresas de Telefónica del Perú, una cosa así se llamaba, ¿no? Y digamos, se privatizó y lo compraron los españoles, pues, ¿no? Los españoles privatizaron y ahora ya hay un montón de empresas de telefonía, ¿no? Pero solamente funcionaba con era Entel Perú, sí, pues Entel era el que veía la telefonía, ahora se llama pues Movistar, Claro, etcétera, ¿no? O sea, un montón de empresas privatizó, digamos, Fujimori, pero no hizo exactamente pues lo que se quería, digamos, que el sector privado participara en ejecución de proyectos. Sencillamente compró empresas. De esa manera participó el sector privado. Entonces, queda por tanto la participación del sector privado centrada en la inversión, actividad empresarial. O sea, el sector privado en esas épocas, antes del 2015, solamente participaba en forma privada, pues hacía edificaciones del tipo privado, hoteles, restaurantes, clubes, habilitaciones urbanas para vender departamentos, casas, todo lo que sea con inversión del sector privado, pues, ¿no? Ok. Pero ya a partir del 2016 comenzó a funcionar las asociaciones públicas privadas, o sea, las APP. En el año 93 se consolidó este régimen en la nueva Constitución Política del Perú, denominado Constitución Económica. O sea, en el año 93 algo funcionaba, ¿no? Pero ¿cuál era, digamos, este funcionamiento? La promoción de la libre iniciativa privada, la posibilidad y libertad de suscribir convenios de estabilidad entre los inversionistas y el Estado, ¿no? Pero no había inversión neta en los proyectos, ¿no? Como lo hay ahora con las APPs. Igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros. Este era un pedido largamente, porque se le da preferencia a las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque traían el dinero, el billete, ¿no? Pero, digamos, a partir de esas épocas se dio igualdad. Rol subsidiario del Estado. O sea, el Estado subsidiaba algunos proyectos privados para que se lleven a cabo. ¿Qué significa? Entonces, el marco legal sobre la inversión privada en el Perú ha experimentado pues una marcada evolución a lo largo del tiempo, ¿no? El mismo que ha propiciado la participación del sector privado bajo diversas modalidades, ¿no? Y habíamos dicho pues que esto comienza en los años 90, pero fundamentalmente se da ya más o menos en el 2008, pero para finalmente en el 2015-2016 es cuando el proyecto, digamos, entre el Estado y el sector privado es cuando, digamos, se lleva a cabo. Es a finales del año 2015
se publicó el decreto legislativo 1224, marco de la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos y su reglamento, ¿no? Este decreto 410-215, ¿no? Ok. Esta normativa ayudó a que el Perú cuente con un marco institucional claro. O sea, ya había una forma de cómo se podían hacer estos contratos entre el sector privado y el sector público. O sea, ya de alguna manera ya estaba establecido estas asociaciones público-privadas, ¿no? O sea, se dio desde el año 2016, por eso dice acá, garantizando el proceso del concurso, ¿no? Por ello, desde el marzo del 2016, el Perú se convirtió oficialmente en adherente a la recomendación del Consejo sobre Principios de Gobernanza Pública de las APP, ¿no? O sea que el Estado peruano resolvió entrar en asociaciones con el sector privado mediante las APP. ¿Okay? A finales del año 2018, el Estado peruano publicó el decreto legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos de activos, así como su reglamento mediante el Decreto Supremo 240 del año 2018, ¿no? Que constituye el marco legal vigente de las APP. Lo que les dije ya hace un momento, ¿no? En la anterior diapositiva, que a partir del año 2018 ya oficialmente se dio del Decreto Supremo con el marco normativo. ¿Qué cosa es el marco normativo? La ley, cómo se va a dar las tratativas de estas asociaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿no? O sea, entre los aportes de la actual normativa destaca la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Por supuesto, el MEF es el que controla todo este tema de finalmente de asociaciones público-privadas. El MEF es el que tiene que regir o vigilar esto. Y se dedicará a estructurar, promocionar, el cual agrupa todas las competencias de políticas y lineamientos relacionados con las APP. Por ello, la proinversión se dedicará a estructurar, promocionar, adjudicar los proyectos. O sea, dentro del Estado y dentro del Ministerio de Economía y Finanzas hay una entidad que se llama proinversión. Y esta unidad es la que supervisa estas asociaciones, ¿no? Entre el sector privado y el Estado. ¿Ok? ¿Cómo se estructuran o cuál es la forma, cómo se le da la estructura a los proyectos de inversión privada? Muy parecido al sector público, ¿no? Pero, digamos, ¿de qué se compone? Digamos, un proyecto de inversión privada. Tiene una introducción, por supuesto que tiene una introducción, un prólogo, lo que quieras llamarle, de qué se va a tratar el proyecto, cómo se va a tratar, de dónde va a venir el dinero, etcétera, ¿no? ¿Qué va a comprender? ¿Qué facilidades va a otorgar? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Esa es la introducción. Aspectos generales. No, el aspecto general, o sea, nombre del proyecto. ¿Qué va a ser el nombre del proyecto? No, en el sector privado voy a hacer un hotel 5 estrellas en la ciudad de Pisco o en la ciudad de Chincha o en la ciudad de Palpa o en la ciudad de Nazca para la línea de Nazca, qué sé yo. ¿Ok? Unidad ejecutora. ¿Quién es la unidad ejecutora? ¿Quién la comprende la unidad ejecutora? ¿No? El ingeniero tal con los ingenieros, digamos, asistentes que son fulano, mengano. Sector económico. ¿Cómo se va a financiar esta obra? ¿No? O sea, la primera subdivisión es la introducción, que es una descripción muy genérica. 2, los aspectos generales que todo proyecto debe cumplir, nombre, proyecto, unidad ejecutora, sector económico, etc. 3, oportunidad de negocio. O sea, ¿por qué estoy haciendo esta obra? ¿No? Estoy haciendo un hotel 5 estrellas en la ciudad de Nazca. ¿Para qué? Para ganar dinero, ¿no? ¿Y cómo lo voy a ganar? Yo supongo, pues, de que el hotel en Nazca, pues, va a traer clientes que no solamente vienen desde acá, del aeropuerto, sino vienen ya desde Estados Unidos, ya están asegurados los clientes, vienen de frente,
alojarse al hotel que voy a construir, ¿no? Análisis FODA. ¿Qué cosa es el análisis FODA? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, creo que ustedes ya han visto esto, el análisis FODA? ¿Qué cosa trata el análisis FODA? Por favor, aquellos chicos que todavía no han intervenido. ¿Qué significa inclusive estas siglas de FODA? La clase pasada yo les hice, creo, una pregunta y me dijeron que ustedes ya habían visto este curso. ¿No lo han visto todavía? Si no lo han visto, digo, no conocen este tema, yo les explico. Dígame, por favor. No lo conocemos. No conocemos qué cosa es el FODA. Por favor, ¿me responde alguien de los que no importa que no haya, que ya haya intervenido? Fortalezas. Ingeniero. A ver, uno por uno, por favor. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Correcto. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder saber tener un mejor alcance del proyecto. Sí, correcto. Pero fundamentalmente es para analizar a la empresa, ¿no? De quién son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de la empresa, no tanto del proyecto, ¿no? El proyecto ya se llaman riesgos, las amenazas que no se realice, qué sé yo, ¿no? Oportunidad de negocios, que hacia dónde va a ir, pero no. El FODA es fundamentalmente para evaluar a la empresa. Como es el sector privado el que estamos analizando, ¿no? O sea, interviene mucho el FODA. Todos los años tiene que hacerse un estudio FODA en tu empresa. No vas a tener tu propia constructora, tienes que ver cuáles han sido tus fortalezas durante el año, ¿no? O sea, qué cosa lo has hecho muy bien, ¿no? ¿Cuáles son tus oportunidades para el siguiente año? O sea, ¿qué oportunidad de negocio tienes? La O, ¿no? Y en debilidades, ¿en qué fallaste? Fallaste en que, digamos, no terminaste a tiempo las obras, tuviste muchos problemas de calidad, etcétera. ¿Y qué amenazas? ¿Qué son las amenazas? Las amenazas de que la empresa, pues ya, digamos, no la contraten porque está haciendo malos trabajos, ¿no? Eso consiste el FODA. Entonces, el FODA, pues, interviene en el sector privado, porque lo que estamos analizando, vemos la diapositiva anterior, ¿no? Son, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? La estructura de los proyectos de la inversión privada, la introducción, una descripción muy general, aspectos generales, lo que comprende todo proyecto, el nombre, la unidad ejecutora, etcétera. 3, las oportunidades de negocio, hacia dónde enfocamos con este proyecto que estamos haciendo, ¿no? Un hotel, un super restaurante, qué sé yo, una habilitación urbana, edificios de departamentos, qué sé yo, lo que crean conveniente. Y el análisis de FODA, hemos dicho, es para analizar a la empresa del sector privado cada año, si está bien o no está bien, ¿no? ¿Ok? Factores claves de éxito. ¿Cuáles serían los factores claves de éxito? A ver, a su criterio, por ejemplo, para yo soy el sector privado, ¿no? Yo quiero que mi proyecto sea exitoso, que gane plata, porque el sector privado hace proyectos para ganar plata. No es buena gente, hace proyectos para darle servicio a la comunidad, no, para eso está el Estado. Yo hago un proyecto, cualquier proyecto que se les ocurra, del sector privado. ¿Cuáles serían para ustedes los factores claves de éxito, digamos, en un proyecto? ¿Hacer qué cosas, por ejemplo? ¿Qué cosas son necesarias de hacer en un proyecto para llevarlo a buen término, ¿no? Cualquier cosa que se les ocurra, por favor. Para eso estamos acá, para digamos, finalmente corregir o, si está bien, felicitar. Escucho. Ingeniero. Sí. Un factor sería emplear bien los recursos que tiene la empresa, sea humano, y bueno, otro podría ser, como usted dijo, llevar el control adecuadamente. Correcto. Control, planificación, un adecuado uso de recursos humanos, materiales, equipo, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Guerra, ingeniero.
¿Perdón? Guerra. Guerra. Formal. Guerra, Roger, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, Roger, efectivamente, ¿no? Esos son definitivamente factores claves, ¿no? Asegurar mis materiales a tiempo, asegurar mis equipos apenas, voy a hacer una obra, un edificio muy grande, mis grúas, etcétera, ¿no? O sea, todos esos son factores claves de control, planificación fundamentalmente, ¿no? Y digamos, pues, una dosificación adecuada del uso de recursos, me parece muy bien. Ok. Estudio de mercado. Esto lo vamos a ver más adelante a detalle. ¿Qué es el estudio de mercado? Es el estudio que me va a permitir saber antes de embarcarme con el proyecto si mi proyecto va a ser adecuado o no. Yo voy a hacer un hotel de 5 estrellas, como les dije, en Nazca. Primero tengo que hacer un estudio de mercado en la ciudad de Nazca para saber si va a haber clientela suficiente. Voy a hacer 100 habitaciones, 120 habitaciones, etcétera, ¿no? Si voy a tener clientela suficiente, ¿no? Si voy a cobrar la cantidad de dinero que tengo previsto para recuperar mi inversión en 10 años y si va a haber clientela para esto, etcétera, ¿no? O sea, eso es hacer un estudio de mercado, que ver, digamos, qué otros hoteles similares al que yo voy a hacer ya existen, o si no lo hay, si tienen restaurantes, ¿no? Internos, etcétera, beneficios. Eso es hacer un estudio de mercado. ¿Y qué comprende, por ejemplo? Ya esto es más detallado, lo vamos a ver más adelante. Horizonte de evaluación. O sea, ¿qué es el horizonte de evaluación? ¿En qué márgenes la voy a evaluar? ¿De dónde a dónde? Definición del producto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un hotel, voy a hacer una habilitación urbana, qué sé yo, ¿no? ¿Ok? Segmentación del mercado. O sea, hay que separar el mercado de, digamos, al cual estoy enfocando. Si es un mercado hotelero, si es un mercado de construcción de departamentos, etc. Investigación de mercado. Lo que se hace, digamos, para dar, digamos, el sustento al estudio que estamos haciendo. Proyección de la demanda y la oferta. Esto es muy importante en todo estudio de mercado. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la demanda? La cantidad de productos que necesitan, y la oferta, lo que tú estás ofertando, ¿no? Balance oferta y demanda es una consecuencia de esto. Horizonte de evaluación, lo mismo. Definición del producto también. Segmentación del mercado, investigación de mercado también. Proyección de la demanda y la oferta. Esto es proyectarlo para 5, 6, 10, 20 años. ¿Cuánto va a crecer el mercado? ¿No? ¿Ok? Balance oferta de demanda, cobertura del proyecto, pronóstico de ventas por el proyecto y análisis de la comercialización. Esto también es muy importante, lo que se denomina el marketing, ¿no? Comercializar, poner los avisos adecuados para que mi producto sea, digamos, atractivo y sea conocido por todo el mundo. Continuamos con la misma inversión privada y otro de los temas es el estudio técnico, localización del proyecto, dónde está localizado el proyecto, tamaño del proyecto, cuán grande va a ser. Hemos dicho, si hacemos un hotel 5 estrellas, si es para 80 habitaciones, para 100 habitaciones, 150 habitaciones, etcétera, ¿no? Proceso productivo, cómo vamos a ejecutar el proyecto. Organización, cómo estamos organizados para ejecutar este proyecto. Y balances técnicos, presupuestos. Perfil, prefactibilidad y factibilidad, ya lo hemos definido, que el perfil es, digamos, en la etapa de la preinversión, ¿no? Perfil o prefactibilidad, finalmente lo mismo, y la factibilidad cuando examinamos ya en forma detallada si el proyecto es rentable o no es rentable. El perfil cuando recién hacemos los primeros estudios o prefactibilidad, ¿no? Que no gastamos mucho para hacer un proyecto porque nos valemos de información que ya existe en el Instituto Nacional de Estadística, en las revistas de medio construcción, Arquinca, etcétera, ¿no? En Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, qué sé yo, de acuerdo al tipo de proyecto que estamos haciendo. La factibilidad, aquí ya aterrizamos con proyectos ya un poquito más estudiados. Hacemos ya algunos estudios sin llegar a los estudios definitivos que lo hacemos en la siguiente etapa, que es la de inversión.
pero ya tenemos un área de construcción, tenemos un costo por metro cuadrado de construcción, que nos da más o menos presupuestos para finalmente evaluarlo con, hemos dicho, las fórmulas estadísticas que nos permitan, de alguna manera, saber si el proyecto es viable o no. Si es viable, pasa a la siguiente etapa, que es la de inversión, donde se hacen los estudios definitivos. Muy bien, señores. Hasta ahí llega nuestra teoría. Entonces, vamos a pasar pues este videíto. Muy buenos días nuevamente, amigos. Estamos en el programa Didáctica en Línea. Vamos a seguir con la parte 2 de esta conferencia. Veamos, hemos dicho que en esta parte 2 vamos a tratar el tema de la administración de proyectos en los aspectos conceptuales. La primera parte fue un tema de presentación general de lo que consiste la administración de proyectos y su relación con la ingeniería. Ahora vamos a ir ya un poquito a entrar en la norma que hemos recomendado, que es el PMBOK edición 2008. Veamos entonces, amigos, el contenido que vamos a desarrollar. Una primera parte, una introducción. Una segunda parte de la visión de administración de proyectos. La tercera parte vamos a revisar de una manera. Este tema, esta carátula que pone acá, fundamentos para la dirección de proyectos de guía del PMBOK, ¿no? Que le llama PMBOK, ¿no? Esto es muy, muy elemental. A nivel mundial, todas las entidades se rigen por esta forma de presentación de los proyectos. Si el Estado peruano va a recibir, por ejemplo, préstamos del extranjero, todo proyecto tiene que fundamentarlo en esto, que lo vamos a ver más adelante a detalle, ya una clase exclusiva, donde vemos invierte.pe y también el PMBOK. ¿Ok? Entonces, vamos adelante. Muy rápida las áreas de conocimiento de la administración de proyectos y finalmente veremos algunas conclusiones. Nuevamente presentamos aquí la carátula de la norma ANSI que vamos a emplear. Muy bien. Dice, en esta segunda conferencia orientamos al desarrollo de los aspectos conceptuales principales de la administración de proyectos. Con esto, ¿qué esperamos? Que todas aquellas personas, ingenieros y profesionales de ramas afines que trabajen en los diversos campos de los proyectos, en la identificación de la inversión, en la preinversión, en la prefactibilidad, factibilidad, en el estudio definitivo, en la ejecución, en la construcción, en la supervisión, en el commissioning, en todas esas fases que son parte. En otras palabras, toda nuestra vida profesional, ¿no? Toda nuestra vida profesional, y se han dado cuenta que todo está regido respecto al proyecto, ¿no? Les habla ahí de la prefactibilidad, la factibilidad, la inversión, la ejecución, la postinversión, etcétera. Todo lo que hemos visto. El ciclo de vida para que puedan evaluar claramente la importancia de ir trabajando en la profundización del conocimiento de esta nueva rama de la ingeniería, que es la administración de proyectos. Evidentemente, como hemos comentado en la primera conferencia, el Colegio de Ingenieros, a través de su Consejo Departamental de Lima, ha tomado esto como una premisa básica en el hecho de trabajar para que los ingenieros logremos estas habilidades y de esa manera podamos aspirar a proyectos exitosos. Ese es el tema de esta segunda conferencia. Como también ya habíamos visto, la relación existente entre la ingeniería y la administración es que la administración le permitirá al ingeniero cumplir con su misión. Y su misión, hemos dicho, es generar ideas de solución a problemas, para lo cual generará un proyecto y vía la administración, este proyecto se convertirá en un producto exitoso como parte de un proyecto que dé una solución final a los problemas de la sociedad. Bien, solamente para recordar, en este caso, veamos la definición de proyecto. Es generar una idea, crear un proyecto, con esto lograr un producto y lograr lo que hemos comentado aquí como el edificio de intervalo. Bien, ¿cuál es la visión de la administración de proyectos, estimados amigos? Las buenas prácticas de la administración de proyectos tienen como visión la siguiente: todo proyecto requiere generar productos que realmente representen la real solución al problema que dio origen a la idea primigenia. ¿Qué se entiende por la idea primigenia? Entonces, aquí está definiendo otra definición más. Le hemos dado varias definiciones de lo que es proyecto, que finalmente yo me quedo pues con que
es la cristalización o la realización de, digamos, una idea que enfoca un problema, ¿no? Esa es la realización de un proyecto. Aquí él le está dando una definición de proyecto y ojo con estos temas, ¿no? Ojo con estos temas, ¿no? De las líneas base que debe cumplir todo proyecto. Por favor, tomen nota bien de esto, ¿ah? Ejemplos. Si estamos en una población de cualquier departamento del Perú, donde vemos que la población no tiene redes de agua, no tiene redes de desagüe, le falta energía eléctrica, le falta iluminación, le falta un camino vecinal, le falta una poste de salud, cualquiera de esos es un problema. Es la idea original que debemos nosotros los ingenieros generar. ¿Qué cosa es? Una poste de salud, una carretera, una escuela, un instituto superior, mejorar la carretera, mejorar los canales de regadío. Cada una de esas ideas se constituye en un proyecto. Debemos generar evidentemente hasta los equipos, a través de los equipos interdisciplinarios, diversas especiales de ingeniería, economistas, asistentes sociales, arqueólogos, hacer el proyecto que finalmente nos dará el expediente técnico. De ahí en adelante, vía la administración del proyecto, debemos convertir ese expediente en el producto físico resultante del proyecto. Y evidentemente ese producto debe ser... Hizo mención hace un momento el expositor, ¿no? Que lógicamente tenía que convocar a diferentes especialistas, no solamente ingenieros, ¿no? Entre ellos inclusive mencionó arqueólogos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la razón de convocar a los arqueólogos en los proyectos? Por favor, a ver, me responden. ¿Por qué interviene un arqueólogo en un proyecto? Va a intervenir un economista, va a intervenir, qué sé yo, un arquitecto, va a intervenir otros especialistas. Si es un hospital, va a intervenir médicos, etcétera, ¿no? Pero un arqueólogo, ¿por qué creen ustedes que debe intervenir un arqueólogo? Ingeniero, porque a veces se encuentran restos y ellos lo estudian. Ajá, correcto, claro, efectivamente, para descartar esta alternativa, ¿no? Sobre todo en Cusco, esta semana. Cualquier excavación que haces en el Cusco encuentras un muro inca. Y te paran la obra y qué sé yo, para analizarla. Es un problema hacer cualquier obra ya mayúscula en Cusco, porque significa pues excavaciones más grandes y encuentras pues muros incas. Y esto ni siquiera han estado haciendo una excavación para un edificio, han estado haciendo las excavaciones para cambiar tuberías, creo, de agua, de desagüe, no sé, cosas, y han encontrado en plena avenida un muro inca. O sea que los arqueólogos tienen que dar su certificado de que esa zona no tiene certificado negativo de vestigios arqueológicos. ¿Ok? Para eso intervienen los arqueólogos. ¿Cuál es tu apellido, Yo soy custodio. Ah, ya interveniste custodio, ¿no? Ingeniero, ese certificado se llama CIRA, ¿no? Lo que es certificado de no existencia de restos arqueológicos. No te escuché, por favor. No, digo, ese es lo que se llama, lo que es CIRA, ¿no? Certificado de no existencia de... Sí, correcto. Restos. Correcto, sí. ¿No? Pero al final y al cabo es un certificado que tiene que firmarlo. El instituto lo firma, digamos, un representante del Instituto Nacional de Cultura y el arqueólogo que participa es el que da pues su informe, ¿no? Ser una real solución al problema de la sociedad y la entrega de ese producto que sea su solución al problema a la población generará el empoderamiento, la confianza en las instituciones. Ahora, ¿cuáles son las líneas base que debemos aplicar, estimados amigos, en este caso? Las líneas bases son alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Y evidentemente de manera complementaria debemos tener un escenario de gestión de riesgos inherentes a los proyectos. Ojo, alcance, tiempo, en esta presentación costo, calidad. Hablaremos un poco de cada una de estas líneas base. Quisiera señalar el tema primero que es el alcance. El alcance es definir lo que es parte y lo que no es parte de un proyecto. Un ejemplo, estimados amigos. Si nosotros estamos trabajando en un proyecto de una carretera que está, digamos, en la sierra y sabemos que en la sierra hay un proceso y una temporada de lluvias, la pregunta es, ¿las obras de arte
serán parte del proyecto? Para todos la respuesta inmediatamente será sí. Pero ¿qué pasa si por un error no se consideran las obras de arte en una carretera? Evidentemente eso nos va a traer problemas y sobre todo el producto no va a cumplir con su misión, porque la misión, en ese caso, el producto debe cumplir con el hecho de permitir el tránsito, pero además soportar un tiempo de vida. Y si no hay obras de arte, evidentemente eso va a afectar a la operatividad y la vulnerabilidad de esta carretera. En el tiempo es el plazo previsto establecido para el proyecto, es decir, un inicio y una fecha. Terminar antes, evidentemente, será favorable para la empresa que se hace cargo del proyecto, será favorable para la entidad público-privada que es el propietario o el sponsor del proyecto. Si se termina antes, lograremos tener eso en operación antes. Si es una carretera, si es una planta de producción, si es un hotel, lograremos salir al mercado. Si es un centro comercial, lograremos salir antes al proceso de ventas. Es beneficioso. Pero si el proyecto demora más que el tiempo previsto, eso cuesta más. ¿A quién? Será al propietario, al sponsor, a la entidad pública, etc. Eso no debe ser. En cuanto al costo, que el proyecto cumpla con el presupuesto establecido. Si se ha definido el alcance correctamente, si se ha definido el plazo apropiadamente, el costo es un efecto. Por lo tanto, el proyecto debe cumplir con el costo establecido. Y, de manera casi final, la calidad. La calidad es el comportamiento del producto del proyecto en su proceso de satisfacción de la necesidad. Si es un hospital, evidentemente debe cumplir con todos los requerimientos de la sociedad. Si es una carretera, debe cumplir con todo lo que le permita cumplir su tiempo. Le dije que le pongan mucha atención a esto, ¿no? El alcance, los costos, el tiempo, etcétera, ¿no? La calidad, ¿no? Es muy, muy importante. Todo proyecto debe cumplir estas etapas De vida y tener los trabajos de mantenimiento necesarios, no rehabilitaciones antes de tiempo. Y el tema de riesgos, sabiendo que el concepto de riesgo, que es una incertidumbre en el cumplimiento de una parte del proyecto. Ejemplo, si decimos, oiga, para este proyecto tenemos que traer un transformador importado de la zona de Singapur, entonces la pregunta es, ¿hay incertidumbre que el transformador llegue en el plazo y en la fecha prevista? Sí hay incertidumbre. Por lo tanto, entonces, esos aspectos que generan incertidumbre deben ser gestionados por el responsable de la administración del proyecto. Veamos esta gráfica, estimados amigos. Todas las fases que tiene un proyecto. Es decir, la primera, la necesidad y carencia de los bienes o servicios que requiere la sociedad. O sea, hacia esto debemos plantear ideas de solución a cargo de los ingenieros o los profesionales afines. Con esto, a generar la idea del proyecto. Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? El estudio de preinversión. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? El desarrollo de la ingeniería del proyecto, por la participación de todas las especialidades de la ingeniería. Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar el expediente técnico. Después saldremos a concurso, licitación o concurso. Hay muchos concursos que en este momento se están dando. Como ven, es un detalle, un gráfico muy, muy simpático, muy enriquecedor de nuestros conocimientos. Aquí comienzan pues con la idea, ¿no? La idea del proyecto, y acá ya comienza prácticamente a estudiarse el proyecto, pero acá no habla pues las etapas de preinversión, inversión, no las separa, ¿no? Aquí sencillamente dice todas las actividades que son necesarias para llegar a la vida útil del proyecto. El último es el del tren eléctrico. Después, esta etapa de la licitación, ¿qué tenemos que hacer? Se deberá elegir a la empresa contratista que será a cargo del proyecto y a su vez otro concurso de méritos para elegir a la empresa supervisora. Luego de eso, ¿qué tendremos que hacer? El desarrollo de la ejecución de la obra. Y con esto, ¿qué cosa lograremos al término del plazo establecido como línea base? Obtener el producto del proyecto. Y haremos el desarrollo de las pruebas de recepción, lo que se llama el commissioning, con la participación de todos, y finalmente deberemos comprobar que la vida útil del proyecto es la prevista. Si cerramos este círculo completamente con esta flecha, es decir, que se logra a través del producto del proyecto la satisfacción real de la necesidad original, eso se constituye en un proyecto exitoso. Es esta la misión de todos los ingenieros y las ramas afines. No es misión generar proyectos.
La misión debe ser generar proyectos exitosos, aquel cuyo producto satisfaga realmente la necesidad que dio origen al proyecto. Por favor, estimados amigos, es necesario dar énfasis. La misión del ingeniero no es generar proyectos, es lograr que los proyectos que éste genera sean proyectos exitosos. Entonces, para precisar más aún este tema, veamos entonces, amigos, las líneas base. Esta pirámide nos muestra de manera clara cuáles son esas líneas base. La primera es el alcance, el segundo, el tiempo, el costo y finalmente la calidad. Pero ustedes ven que acá existe una flecha con un determinado sentido. Ese sentido puede ser de las dos maneras. Pero ¿cómo funciona esta pirámide, estimados amigos? La pirámide de los factores exitosos. El alcance, lo dije hace unos minutos, es definir lo que es parte y no es parte del proyecto. Para hacer algo simple, si decimos, oiga, queremos hacer una planta para galvanizar estructuras metálicas. Entonces, ¿qué decimos? Señores, el suministro del zinc para el galvanizado como parte del proyecto, el suministro del zinc debe ser parte del proyecto. Diríamos a lo mejor depende, porque si el propietario, digamos, dice, no señores, yo quiero que ustedes me hagan el diseño y la construcción de la planta con sus tinas de galvanizado y del suministro me encargo yo, conforme. Entonces, ¿qué decimos? No es parte del alcance del proyecto el suministro del zinc, pero se debe poner en los términos del proyecto, es decir, no incluye el suministro del zinc. Entonces, el alcance es definir lo que es parte y lo que no es parte de un proyecto. Si pasamos a un ejemplo de un hotel y decimos, oiga, es parte del proyecto del hotel pensar en la climatización de cada una de las habitaciones, por supuesto, estimados amigos, es muy claro. La climatización, es decir, el aire acondicionado o la calefacción, tiene que ser parte del proyecto. Entonces, debemos definir claramente, decir, es parte del proyecto y en otra parte no es parte del proyecto. Ese es el tema para, en primer lugar, definir esto del alcance. El tiempo es definir el plazo. ¿Cuándo inicia el proyecto? ¿Cuándo termina el proyecto? El tercer factor es el costo. Es decir, definido el alcance y definido el plazo nos restringe los rendimientos, las previsiones, la tecnología. Para un determinado proceso vamos a emplear una grúa, para un proceso vamos a empezar un aspecto manual, un aspecto semiautomático, un proceso automático. Entonces esos aspectos van a entrar en la parte de costos. El costo es un efecto del anterior. Y la calidad, estimados amigos, es otro tema muy importante. La calidad, decía el ejemplo del hotel, decimos, oiga, ¿y ese sistema de climatización qué clase de pruebas va a tener? No, va a haber una prueba que controle la verificación del control de la humedad, el funcionamiento del equipo de aire acondicionado. Entonces, todos esos protocolos de pruebas y esos procesos de pruebas deben ser considerados como parte del alcance del proyecto. Entonces, de esa manera, entonces, el plazo retroalimenta al costo, la calidad retroalimenta al alcance y al costo. Entonces, esto debe existir un balance de estos 4 factores de éxito. Entonces, continuemos con la conferencia, estimados amigos. Acá ustedes pueden ver otra gráfica donde están los 4 factores de éxito que están acá, pero empezamos con el objetivo de calidad. El alcance, más el tiempo, más el costo, más la calidad. Pero además le debemos aplicar el filtro de la gestión de riesgos. Con esto lograremos proyectos de ingeniería exitosos. Pero amigos, ¿qué tenemos acá en la parte inicial? Que los proyectos son respuestas a las necesidades y los problemas que dan origen a los proyectos. O sea, la sociedad, digamos, nos genera una serie de problemas y carencias. Los ingenieros estamos orientados a la construcción del país. Es decir, debemos tomar esas necesidades para la solución de esos problemas a través de proyectos, aplicando este modelo que estamos señalando. Entonces, veamos ahora, estimados amigos, de manera muy rápida, qué cosa significa cada uno de estos elementos. Objetivo de calidad es lo que se espera alcanzar una vez que se ha completado el alcance del proyecto y producto. Decíamos el ejemplo del hotel. Entonces, ¿qué cosa significa? Que terminado el plazo, hacemos las pruebas completas del commissioning del hotel y simplemente si hacemos la prueba, entramos a una habitación, digamos así, matrimonial, y hacemos la verificación de todos los sistemas, del alumbrado, del clima, de la climatización, del aire acondicionado, la calefacción, la tina,
el jacuzzi, todo debe funcionar plenamente. Y además vamos a hablar de mantenimiento y veamos que tiene tu sala de fuerza, tenemos todo funcionando, quiere decir entonces que con eso estamos listos como producto del proyecto en cuanto a que se ha alcanzado el objetivo de calidad. El alcance, que el proyecto debe completar lo que es parte de este, no se debe hacer lo que no es parte. Ejemplo, debemos verificar, oiga, ¿dónde están los equipos de aire acondicionado? Están instalados en el techo, por ejemplo, conforme. En el tiempo, ¿hemos cumplido con el plazo previsto? En el costo, el proyecto debe haber cumplido con su presupuesto aprobado. ¿Qué pasa si el proyecto no cumple con su presupuesto aprobado? ¿Y qué pasa si en el camino nos damos cuenta que faltó considerar alguna parte? Imagínense ustedes que faltó considerar, oiga, la habitación para el personal de mantenimiento, para que haga una cosa muy simple, para que se cambie, se haga su aseo personal al salir de la institución. Y no habíamos considerado eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué falló? El alcance. Y por lo tanto, como es una cosa que nos ha dado cuenta después, el plazo vamos un poco más y finalmente el costo va a variar. Y acá dice la calidad. El proyecto debe cumplir con el objetivo de la calidad esperado y satisfacer plenamente la necesidad. Y además, como el sexto punto de la parte de riesgos, la ejecución del proyecto significa haber actuado sobre las causas de riesgo oportunamente. Y hemos dicho antes, estimados amigos, que el riesgo es actuar sobre aquellos eventos que son incertidumbre, que de presentarse pueden ser un aspecto positivo o un aspecto negativo al proyecto. Recuerden, amigos, que tomamos el ejemplo del transformador. ¿Qué pasa si el transformador llega antes de la fecha prevista? Es un efecto positivo. Pero ¿qué ocurre si el transformador llega después de la fecha prevista? Es algo negativo porque nos va a generar retrasos, mayores trabajos adicionales y a lo mejor problemas con nuestro cliente. Muy bien, amigos, entonces veamos ahora las áreas de conocimiento que establece la administración de proyectos. Bien, estimados amigos, estamos viendo lo que comprende la administración de proyectos en cuanto a las áreas de conocimiento. ¿Cuántas áreas de conocimiento tiene la administración de proyectos? Primero, tiene la gestión de la integración del proyecto. En segundo lugar, la gestión del alcance, la gestión del tiempo del proyecto, la gestión del costo del proyecto, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos y finalmente la gestión de las adquisiciones. Entonces, el PMBOK, estimados amigos, establece que la administración de proyectos debe llevar estas 9 áreas de conocimiento. ¿Y qué es esta norma ANSI? Es la recopilación de las buenas prácticas de la dirección de proyectos. Se ha demostrado que el uso de estas áreas de conocimiento y los procesos que éstas comprenden han dado resultados provechosos en la administración de proyectos. Ahora, la administración de proyectos se aplica a toda actividad económica de un país. Se aplica a lo que es los hospitales, las clínicas, la parte del derecho, la parte informática y por supuesto en la parte de construcción. Cada una de estas áreas de conocimiento está organizada en procesos. Ese es el enfoque también que utiliza la administración, al igual que las normas ISO 9000, al igual que las normas de la gestión ambiental, al igual de la gestión de la prevención de pérdidas y seguridad. Entonces, estas son, repito, las 9 áreas de conocimiento. Ahora veremos entonces de una manera algo rápida el detalle de cada una de estas áreas de conocimiento. Entonces veamos aquí, estimados amigos, la gestión de la integración, por ejemplo, tiene 7 procesos según la versión 2004. Esta gestión de la integración, su nombre lo indica, es integrar todos los equipos de proyecto a través de los procesos, a través de las técnicas y herramientas. La gestión del alcance es la que comenté hace unos minutos, en el sentido de que esta es una de las líneas base de los proyectos, es definir lo que es y no es parte de los proyectos. En la parte de la gestión del tiempo, es trabajar en todo lo que es establecer el plazo previsto a los proyectos. En la parte de la gestión de los costes, es cómo el PMBOK establece la manera de evaluar el costo, administrar el costo, controlar el costo. La calidad es un tema muy importante y que esto nos da un mensaje a todos los ingenieros y las ramas afines. En todo proyecto la calidad está presente. Y no está presente en la ejecución, está presente desde la planificación. Por eso que acá tiene 3 procesos. Dice planificación de la calidad, realizar el aseguramiento de la calidad y realizar el control de calidad. También, evidentemente, el recurso humano es el tema más importante para los proyectos. Los seres humanos somos individuos sociales por excelencia. Entonces, pero cada uno de nosotros tenemos
buenas y malas costumbres, y formar un equipo de proyecto donde debemos cumplir con tiempos, con costos y con niveles de calidad hace muchas veces que tengamos ciertos inconvenientes en el trabajo en equipo. Entonces, en lo que es dirección de proyectos, necesitamos trabajar en equipo. En la parte de las comunicaciones, la tecnología ha avanzado muchísimo, ingeniero. Este medio de comunicación con ustedes a través de esta conferencia que estamos poniendo en didáctica en línea nos permite llegar a todos ustedes para transmitir estos conocimientos básicos de la administración de proyectos. La gestión de los riesgos. Decía hace unos minutos que el riesgo es una incertidumbre que de presentarse puede generar efectos positivos o efectos negativos al resultado de un proyecto. El ejemplo del transformador se lo comento nuevamente. Y finalmente, la gestión de las adquisiciones. ¿Qué significa esta área de conocimiento, estimados amigos? Es todo aquello que el equipo de proyecto va a adquirir al exterior. Pero antes de esto hay que decidir. Ejemplo, si nosotros como equipo de proyecto nos sentimos con la capacidad de, por ejemplo, producir, elaborar todas las redes de vapor, de agua para el hotel, decimos, lo hacemos. Pero si decimos nosotros no tenemos las competencias y las habilidades, ¿qué decimos? Mejor subcontratemos todas esas redes de los sistemas de seguridad. Entonces, acá viene la decisión previa. ¿Qué compramos y qué hacemos a nivel interno? Según esa decisión, trabajamos con la gestión de las adquisiciones. Avancemos entonces, amigos. En los proyectos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Las ideas, las alternativas, que son respuestas a los problemas de la sociedad. Y con eso generamos proyectos. Y luego tenemos que hacer la dirección o administración o gerencia de los proyectos. Y evidentemente tenemos que hacer el monitoreo de los resultados. Este pentágono nos muestra la secuencia que debemos tener claro, amigos. Hay muchos ingenieros y muchas personas que solo trabajan en monitoreo. Hay otras personas que solo trabajan en generar ideas, los perfiles, vía el SNP. Hay otras personas que solo se dedican a elaborar los proyectos en lo cuanto se refiere a lo que son los expedientes técnicos. Hay otras personas que se especializan en la dirección y administración de proyectos. Estas conferencias están orientadas a la parte de administración, pero el conjunto debe ser el enfoque de todos los ingenieros y todas aquellas personas que trabajamos en proyectos. Entonces veamos nuestras conclusiones de esta segunda conferencia, estimados amigos. Tenemos nuevamente al Perú. Esta imagen del Perú representa los consejos departamentales que tiene el Colegio de Ingenieros, amigos. Entonces lo que estamos diciendo está que debemos iniciar una campaña a lo ancho y a lo alto del país. Entonces, como conclusión, es necesario que todos los ingenieros y los profesionales que están directa e indirectamente relacionados con la responsabilidad de lograr proyectos exitosos definan sus acciones para tener competencias y habilidades en todo lo relacionado a la administración de proyectos. Este es un reto que exige pasos concretos y rápidos. El Perú no puede esperar más. Habiendo terminado la conferencia número 2, donde hemos desarrollado los aspectos conceptuales, ahora vamos a hacer la parte aplicativa de la administración de proyectos, con lo cual esperamos que con el conjunto de la primera conferencia, la segunda y esta tercera, logremos tener el ámbito de visión de la administración de proyectos.